Nosotros Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. Alfredo, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti por atendernos, Alfredo. El caso de Vasco lo hemos seguido durante tanto tiempo y ahora, bueno, lamentablemente tiene este problema de salud, pero ¿qué hacer con Vasco da Costa? Bueno, precisamente en este momento está Ana María, quien hoy que la entrevistaste aquí conmigo en mi Sí. oficina, con un grupo de familiares que tenemos reuniones para varias que realizaremos la semana que viene, ¿no? El caso de Vasco da Costa hoy día es un caso de extrema gravedad por el tema de salud, además de que es una persona que lleva 1 año y 2 meses preso político sin juicio, es decir, y para que los que nos escuchan, sobre todo que no se encuentran en Venezuela, entiendan, jamás Vasco da Costa ha tenido derecho a defenderse, ni siquiera ha tenido posibilidad de argumentar una defensa a su favor, y lleva 1 año y 2 meses presos, y hoy con un tumor en el ojo izquierdo, consecuencia tal como lo señala la familia, consecuencia de los golpes que ha recibido precisamente en esta última detención. Esto no es la primera vez, lamentablemente hemos tenido varios casos de presos políticos que a consecuencia de torturas y tratos crueles e inhumanos tienen pues problemas de la salud, además de lo que sufrieron o los daños que sufrieron por las torturas, las consecuencias son bastante graves. Tal como tú lo decías allí, hoy precisamente, como les dije, Ana María, su hermana, está aquí conmigo, está aquí al frente mío precisamente mientras yo converso contigo, Dani. Estamos hablando de esta situación que como ella misma lo decía, requiere una operación ya de manera urgente, porque si le estalla este tumor que va creciendo en el ojo izquierdo de manera importante, pues eso va a tener unas consecuencias aún peores. Todavía no se sabe si el tumor, en ese sentido, pues estamos rezando para que el tumor no sea maligno, todavía no se sabe si el tumor es maligno o benigno, pero a todo evento el hecho de que vaya creciendo en el ojo izquierdo, esto le puede traer una consecuencia importante si no se trata de manera inmediata. Posibilidades, Alfredo, de que sea visto por otros médicos, es decir, en un caso extremo como el de Vasco, ¿no se puede conseguir una autorización especial? Bueno, esa pregunta es importante porque debería poderse hacer de una manera bastante rápida y ágil en un país donde se respetan los derechos humanos y la justicia funciona. Pero el hecho es que incluso lograr la atención médica de un preso político el día de hoy es todo un problema, unos trámites engorrosos. Vasco da Costa, esta situación que se le plantea es en virtud de que se vio y la emergencia ocasiona que lo lleven al hospital militar, un hospital que tiene resguardo digamos, de las autoridades militares, donde él se encuentra, por cierto, encarcelado, porque además hay que recordar que Vasco da Costa es uno de los presos políticos civiles que están siendo procesados por un tribunal militar y se encuentran en una cárcel militar. Entonces, todavía digamos, el resguardo y el control de cada uno de los pasos de estos presos políticos es aún mayor. Por eso es que no es tan fácil, a pesar de que sí se puede requerir la atención de un médico privado, no es tan fácil que eso ocurra. Pero por otro lado, la familia da Costa no es una familia con recursos, es decir, no es una familia que puede contar tampoco con una atención médica privada de una manera pues tan fácil, pero a todo evento la experiencia nos dice que cuando se solicita la atención privada es regularmente negada porque se llevan pues a los hospitales donde tienen el control, el Estado, pues el gobierno. Sí, claro, claro. Ahora, ¿no tendría un caso como este que tener prioridad de alguna manera, aunque fuesen los hospitales que están controlados por el régimen? Bueno, el caso de Vasco es un caso prioritario, pero también quiero decirte que hay varios otros, porque también está, por ejemplo, el caso de William Saguado, que tiene un problema en el riñón, precisamente consecuencia de las golpizas que recibió y no ha sido atendido médicamente de manera adecuada. Está el caso del médico, otro médico, José Alberto Marulanda, que tiene lesiones en las manos por los golpes que recibió
y tiene daños en el oído derecho, que no tiene audición suficiente y tampoco ha sido atendido de manera adecuada. Además tiene problemas psiquiátricos últimamente de manera importante. Entonces, claro, el caso de Vasco da Costa es prioritario, pero el caso de William Ceballos es prioritario, el caso de José Alberto Marulanda es prioritario, el caso de muchos otros son prioritarios y evidentemente pues tendríamos, no sería nada más el caso de Vasco da Costa, que debería ser atendido por un médico privado o por un médico de manera urgente, sino también muchos otros, ¿no? Entonces, nuestros requerimientos son siempre en cada uno de estos casos, pero como te dije, la experiencia, inclusive tratándose de médicos, como el caso de José Alberto Marulanda, que pudiese ser atendido hasta por un médico amigo o en el mismo hospital donde él trabajaba, los requerimientos de atención han sido en su gran mayoría de los casos retrasados, Sí. y la atención ha sido a través del hospital militar. Pero como lo hemos dicho también, y eso lo hemos denunciado ante las diferentes instancias nacionales e internacionales, lamentablemente la salud, es decir, los daños a la salud de las personas han venido siendo utilizadas como mecanismo también de tortura o trato cruel e inhumano para los presos políticos. Bueno, evidentemente es un trato cruel, pero también al final, Alfredo, uno termina pensando que no les importa, el estado de salud de la gente que tienen detenida. El caso de Marulanda es también un ejemplo perfecto, y de todos los que has mencionado. Si se mueren o no se mueren, al final al régimen creo que le da igual. Bueno, lamentablemente es así, lamentablemente así lo hemos denunciado. Quiero decirte que nosotros igual insistimos porque dentro de todas estas situaciones encontramos personas, incluso funcionarios, que de alguna manera entienden la situación y digamos que ayudan en ciertas ocasiones, pero hay muchas trancas en el medio del camino, ¿no? En el hospital militar, a pesar de que es difícil llevarlos, la atención médica en el hospital militar en muchas ocasiones es buena, digamos, buena, sí, comparativamente con lo que ocurre en Venezuela, y en eso no podemos nosotros ser críticos en cuanto a la atención en el hospital militar. Por eso te decía que claro, no se trata de un médico privado o un médico público, sino se trata de que realmente lo trasladen, que realmente haya la voluntad del sistema, digamos, que lo tiene encarcelado, de que él se trate médicamente. Ese es el gran problema que está ocurriendo. Alfredo, Michelle Bachelet anunció hoy que va a viajar a Venezuela. ¿Crees que haya posibilidad de plantearle estos casos, que los familiares de estas personas cuya salud está afectada tengan la oportunidad de plantearle estos casos? Mira, no te podría responder ahorita concretamente porque no he tenido la oportunidad de reunirme con el equipo de ella. Espero hacerlo. Ya para el lunes tenemos, por cierto, vamos a tener una rueda de prensa que siempre en NTN 24 está presente, precisamente para hablar de este tema. Lo que sí te puedo decir que en este momento, pero es solo una percepción, repito, no quiero dar una opinión antes de poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Sí nos llama la atención que no fue que hubo un anuncio de que venía, se filtró una información del lado del gobierno que ella venía y que el equipo de ella estaba aquí, y evidentemente a nosotros nos cae un poco de sorpresa porque lo lógico era que si había discreción para estar aquí en cuanto al lado de las víctimas, también debería haber discreción del lado del gobierno. Es decir, no puede ser que vengan y que el gobierno se entere que es precisamente el que se denuncia por violación a los derechos humanos y sea el que sabe lo que está ocurriendo, y del lado de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, no se tenga información clara. Yo no estoy tan seguro, repito, no quiero dar una opinión todavía al respecto, pero no estamos todavía tan seguros que la visita sea apropiada en este momento, primero, y segundo, si realmente la visita va a tener consecuencias positivas, si acaso la visita tiene, por ejemplo, el objetivo de visitar presos políticos, si tiene el objetivo de hablar con las ONGs, de hablar con las familiares de víctimas, etcétera. Tampoco sabemos si eso va a ocurrir, ¿no? Pero, como te digo, fue una sorpresa que se hablara de la visita tan de manera inmediata, y además que se esté hablando del supuesto convenio para la liberación de presos políticos, cuando el Foro Penal, que es la ONG
que representa la mayor cantidad de presos políticos, no ni siquiera está enterado de qué presos políticos están hablando y realmente en qué condiciones se está hablando. Porque un tema importante, un poco adelantando lo que puede ser alguna opinión al respecto, es que primero estamos hablando de 773 presos políticos. Para que haya realmente un, digamos, por decir, un gesto de realmente de respeto a los derechos humanos, tiene que haber la liberación de todos los presos políticos. Claro. Punto uno. Punto dos, siempre hemos hablado del efecto puerta giratoria, es decir, van a excarcelar presos con medidas restrictivas a su libertad, como es, hay más de 800 en el país de los más de 15.000 detenidos que ha habido desde el 2014, van a excarcelarlos para encarcelar unos nuevos o realmente van a excarcelar para que no exista o se cese la persecución política. Esas cosas son importantes entenderlas y ver de qué manera, qué mecanismos se van a utilizar para que esas situaciones ocurran y se respeten. Bueno, creo que, digamos, hay mucho que tener claro todavía en relación a la visita de Bachelet. Además, también hay que tener claridad en relación a si se le va a permitir movimiento a Bachelet para que pueda asistir a los distintos lugares y ver la realidad, y no como pasó con su equipo, Alfredo, que antes de que llegaran pretendían pintar, arreglar, modificar lo que es el estado real de hospitales, cárceles, etcétera. Sí, bueno, esas son cosas que, como te digo, no quiero adelantarme y emitir opiniones negativas ni positivas hasta que no sepa exactamente de qué se trata. Incluso si no se produce reunión, no sabemos ni siquiera si vamos a ser parte todavía de esa visita, si los familiares están aquí, así como está Ana María aquí al frente mío, Ana María da Costa, hermana de Vasco da Costa. Sí. Hoy tenemos reunión con varios de los familiares del comité de víctimas, precisamente porque hay mucha ansiedad, porque recuérdate que aquí lo que buscamos, los familiares lo que buscan es la libertad de sus seres queridos. Eso se tiene que lograr, efectivamente. Y el pueblo venezolano lo que busca es que cese la persecución, es decir, que no los encarcelen a unos nuevos cuando liberan a otros que están hoy en día presos, ¿no? Eso es lo que buscamos, particularmente lo que respecta a la organización que represento. Y que no asesinen más gente, por ejemplo. Estamos hablando de 273 personas asesinadas desde hace un tiempo, que también hoy, que estuvo en Maracay, hablaba con Iván Urbina, por ejemplo, padre de Fabián Urbina, y él muy ansioso decía, bueno, pero Bachelet va a conocer el caso de mi hijo, un muchacho de 16 años asesinado en el 2017. Eso lo va a conocer Bachelet. Esas son las cosas que debemos nosotros saber, pues, ¿no? Pues Alfredo, como siempre, gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Muchas gracias a ti, Dania, siempre a la orden. Vale, buena tarde. Alfredo Romero.